9:06 de la mañana, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, La Voz del Consumidor. Aplausos. Les habla Crisólogo Cáceres, quien durante los próximos minutos compartirá con ustedes sus dudas, sus inquietudes y en general sus experiencias como consumidores, porque todos lo somos y lo que le sucede a uno les interesa a los demás, para aprender de sus aciertos y también de sus horrores. La Voz del Consumidor es un programa producido por ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Como todas las mañanas nos acompaña en la radio La Fresh, Claudita León. Y en los controles el circunspecto Miguelito Ordinola. Esta pareja garantiza que el programa saldrá como a usted le gusta, lleno de información, de datos relevantes y sobre todo de la manera más amena posible. Teléfonos de cabina 330-8487, 619-0664. Y no se olviden que tenemos la línea gratuita intergaláctica 0800-00071, repito, 0800-00071. Usted nos puede llamar de cualquier parte de la ciudad, del país, del planeta, de cualquier galaxia. Cortesía de Radio Nacional del Perú. Y como todas las mañanas, la adorable tripulación de La Voz del Consumidor levanta su bracito y saludamos a todos los amiguitos. Saluda que nos están mirando a nivel nacional, internacional e interplanetario. Miguelito, no hagas el símbolo de la paz, aunque es una bonita manera de saludar, realmente. Miguelito está haciendo la B de paz y amor. Un chico sesentero. Muy bien. El programa de hoy es de un tema que me interesa particularmente, así que les voy a comentar rápidamente las noticias. Continúa el malestar por parte de los ciudadanos en relación al incremento de las tarifas del metropolitano, y aun cuando se ha dado el anuncio de que las rutas alimentadoras están bajando, la troncal no. Y esto está haciendo que la gente se pregunte, ¿y cómo es? O sea, bajan lo de las partes adyacentes, pero el servicio principal en cosa de 2 años ha pasado de $1.50 a $2.50. Esperemos que la presente gestión edilicia, la gestión del señor Castañeda a través de Protransporte, maneje bien este tema, porque hay un conflicto ahí, hay una controversia entre los concesionarios que se encuentran agrupados o consorciados y Protransporte. Esperemos que eso se resuelva en beneficio de los usuarios. 5 de cada 10 hogares del país compra protectores solares. Eso es una buena noticia. Los bloqueadores son lo más demandado dentro de la categoría. Campaña de verano representa el 60% del volumen de venta anual. Consumo en provincias crece más que en Lima. Los peruanos están tomando cada vez más conciencia del cuidado de la piel y por ello el mercado de protección solar en el país crecería más de 10% en valor este año, llegando a mover más de 70 millones, señaló el gerente de cuentas de Kantar World Panel, Ricardo Oye. A mí me interesa que estas noticias sean divulgadas porque nosotros, como ustedes bien saben, estamos en una campaña perenne a fin de hacer que los consumidores entiendan que este sol y estas temperaturas y esta radiación que estamos experimentando es muy perjudicial para la piel. Hay que ser bastante cuidadosos porque, como hemos dicho y lo han mencionado aquí reiteradamente los dermatólogos a los cuales hemos invitado, la piel tiene memoria. ¿Qué significa eso? Que la quemada que usted se da este año se suma a la quemada que se dio el año pasado y a la que se da el próximo año. O sea, usted piensa, he ido solo una vez a la playa en verano. Sí, este verano habrá sido una vez a la playa. Pero ¿y los veranos anteriores? ¿Y los veranos después? Y déjenme decirles que los cánceres de piel están a la orden del día. Por eso se recomienda, entre otros métodos de protección, combinarlos, ¿no? O sea, no existe un solo método de protección. O sea, si ustedes le dicen solo con ponerte bloqueador solar ya la hiciste, es mentira. Usted tiene que combinar el bloqueador solar con el sombrero, con la sombrilla, con el polo que se pone para proteger su espalda y pecho y demás órganos vitales. Hay que tener cuidado, un solo método, repito, no basta para protegernos. Y ya dejen de usar viseritas y gorritos, eso no les protege las orejitas, no les protege el cuellito, tienen que andar con sombrero. Si ustedes me ven con mi sombrero, yo paro con el sombrero todo el tiempo. Voy a subir una foto con mi sombrero para que vean cómo vengo a trabajar a la radio. Realmente parece que me vengo de la playa, pero hay que proteger los ojitos, hay que proteger la cabecita, hay que proteger la piel. Muy bien, son las 9:11 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, que fiel a su costumbre ha venido temprano y puntualita.
Ella es nuestra amiga Gabriela Corimatya de la SUNAS. Gabriela, un gusto tenerte nuevamente en el programa comenzando el año. Comenzando el año. Muchísimas gracias más bien a ti, a Radio Nacional, a ASPEC por siempre estar de la mano trabajando con nosotros, porque en realidad, fíjate, ahorita mencionas el tema del verano, es cierto, y con todos esos cuidados justamente que debemos de tener, tenemos también derecho, por cierto, a refrescarnos, ¿sí? Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy día, que si bien tenemos derechos a refrescarnos, porque es parte también del cuidado de que no nos estemos soleando ni calentando mucho, ahora que el calor está desde muy tempranas horas de la mañana, eso no quiere decir que debamos de desperdiciar no, y ese es precisamente el tema de hoy, como ya lo anuncié en el noticiero. El tema de hoy es el desperdicio del agua, particularmente en el verano. Porque a veces los consumidores, mi querida Gabriela, no somos lo suficientemente conscientes de que el agua es un recurso escaso. Exacto. Es decir, creemos de que el agua es un recurso abundante e interminable, y no lo es. Y no lo es, no lo es. Menos aún si estamos aquí en la capital, donde no tenemos en realidad... Estamos en un desierto, vivimos en una zona desértica. Por supuesto que sí, a donde miremos, señores, no hay un río, no hay una catarata, el mar, por cierto, está cerca, pero no se utiliza, por cierto, para poder hacer y desalinizar y hacerlo de consumo propio. Entonces, debemos de cuidarlo, por supuesto que sí, considerando además que hay otras personas que aquí solamente en Lima que no tienen acceso al agua, y también a nivel nacional, por supuesto, porque todo esto del verano, la fiesta o digamos esta celebración de carnavales, las piscinitas, exacto, no es solamente digamos un juego que se hace solamente aquí en la capital, se hace en diferentes partes del país, ya sea también, por cierto, en la región andina, y eso nuevamente nosotros hacemos el llamado respectivo, no debemos de malutilizar el agua, utilicemos otros métodos, hay otras formas finalmente que podríamos hacer, digamos, para poder celebrar, agasajarnos. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento los consumidores que a ti te preocupa la atención? O mejor dicho, a la SUNAS le preocupa muchísimo, ¿no? Para empezar, el primero, las piscinas. Exacto. Oye, ¿qué está pasando con las piscinas? La proliferación de piscinas ha sido exponencial en los últimos años, sí, ¿no? sí, o sea, sí, lo que comenzó como algo que tú veías muy eventualmente, muy episódicamente en algún lugar, de repente ves que se ha vuelto en algo masivo, ¿no? Sí, y no solamente eso. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Si recordamos, nosotros, por ejemplo, antes veíamos las piscinas, estas plásticas inflables, que era básicamente para niños muy pequeñitos, ¿no? Y se comenzaban a utilizar más grandes. Ahora existen, por ejemplo, piscinas en el mercado de 7 metros cúbicos de capacidad. 7 metros cúbicos. ¿Qué que más o menos eso en litros? Tradúcemelo, por favor. 7.000 litros de agua. Una piscinita son 7.000 litros de agua. Exacto. Y 7.000 litros de agua potable. Por supuesto. Que se van solamente para poder refrescar a 5 niños, por ejemplo, sí. Y algún manganzón. Por supuesto que sí, que nunca falta finalmente, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora ya están comenzando también a venderse las más grandes. Pero el tema de la venta no es el problema, porque quizás algunas empresas, digamos, que venden estos implementos podrían decir, wow, están en contra de del libre mercado. No, no es así. Lo que nos estamos en realidad oponiendo es que, uno, estas piscinas se están llenando con agua potable, cuando en realidad hay otras personas que no tienen el servicio. Y otro, que en varios casos se ha detectado que estas piscinas, que se llenan a llenar, incluso venden en el mercado hasta 16 metros cúbicos, o sea, 16.000 litros de agua, se conectan de manera clandestina. Litros de agua. ¿Se Exacto. conectan clandestinamente a dónde? Se conectan clandestinamente. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Desconectan, por ejemplo, si tienen medidor, desconectan el tubo que se va hacia el medidor, le colocan una madera o un tubo especial y con eso llenan la piscina. Entonces, obviamente... le están robando a todos. Por supuesto. O sea, esta gente está haciendo esto y están sustrayendo agua. ¿Y ese consumo adicional se puede reflejar en los recibos de algunas personas? No, porque en realidad es un agua que se pierde. Es un indicador que nosotros tenemos en las empresas de agua como agua no facturada. Porque es cierto, la red a veces finalmente no puede ser tan perfecta que no se pierda agua. Hay agua que se puede perder. Hay agua que no se cobra porque... ahorita estamos hablando del tema de medidores, pero no todos finalmente tienen medidores. Y esa es otra de las cosas. Las personas que no tienen medidor, más aún están aprovechando, como pagan una tarifa plana, conectan su piscina y dicen incluso que les llenan desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y el agua está ahí que llena y llena. Oye, la piscina. qué alucinante lo que estabas contando, o sea, realmente, Exacto. realmente, oye, ¿dónde estamos, Entonces,
eso tema de las piscinas, que finalmente nos causa, en realidad, bastante asombro, porque se desperdicia finalmente el agua. Nadie dice nuevamente, Cristólogo, que no debamos finalmente de refrescarnos, que no tengamos derecho a actividades de recreación y de compartir con nuestros vecinos. Pero no podemos malutilizar un recurso que luego se va a volver escaso y que para otras personas les significa todo un esfuerzo. Fíjate, una persona que no tiene acceso al agua tiene que comprar un cilindro de agua que no llena, que no es casi ni siquiera 100 litros de agua, y paga lo mismo que nosotros pagamos por un metro cúbico cuando el agua discurre por nuestros caños. Es decir, entonces eso es, ellos pagan, esas personas que tienen que comprar en camiones, cisternas, exacto, un agua, dicho sea de paso, de qué calidad será, pero van y compran en camiones cisternas y compran estos barriles, que tendrán más o menos cuántos litros. No deben de pasar de los 100 litros de agua. Digamos 100 litros, digamos ya, ok. Digamos 100 litros. ¿Y cuánto pagan por un barril de 100 litros? Pueden llegar a pagar 3 soles 50, según lo que nos han manifestado los propios usuarios. ¿Por barril? Por barril. Con lo cual están pagando un litro de agua carísimo. Por supuesto, no, imagínate, o sea, si tú te das cuenta, que nosotros pagamos de metro cúbico en casa, ellos lo pagan solamente por 100 litros de agua. Y 100 litros de agua que deben de cuidar y de utilizar. ¿Un metro cúbico de agua cuánto es? Un metro cúbico de agua es 1000 litros de agua. Ya. O sea, lo que nosotros pagamos por 1000 litros de agua, ellos lo pagan por 100. O sea, ellos pagan 10 veces más. 10 veces o sea, más. Las personas... Imagínate finalmente todo lo que finalmente significa. Además, fíjate, estas personas que compran en cilindro, en sus tachos, tienen que utilizarla de manera muy responsable, utilizar el vasito, utilizar un balde de manera adecuada, utilizarlo apropiadamente para poder preparar sus alimentos, mientras que el resto está mal utilizándolo. Fíjate, un cálculo solamente que nos han dado Crisólogo, es que una persona jugando carnavales un domingo, una persona puede gastar 40 litros de agua. Que si juntamos a 2 personas o hasta 3, ya le hacemos el tacho o el cilindro de agua a estas personas que no tienen acceso. Entonces... Pero los números no mienten, o sea, los números que tú nos estás presentando no mienten. No, y que aparte que uno lo ve finalmente en el desperdicio. Si nosotros vemos simplemente un balde de agua que a alguien le tiran en la calle, ese balde de agua para ¿cuánto contendrá un balde de agua? Exacto, por lo menos unos 3 litros o 4 litros. O sea, tú al tirar un baldazo de agua estás tirando 3 litros de agua encima de otro ser humano. Exacto. Agua potable. Exacto. Agua que en no muchos lugares no tiene la gente. Exactamente. Ya. Y que bueno, por una cuestión de solidaridad no deberíamos de malgastarla, pero adicionalmente, Crisólogo, es parte de algo, de una costumbre que deberíamos ir implementando en casa, en nuestra vida diaria. ¿Quién dice que de aquí a unos años no padezcamos de una sequía? No, nadie lo puede garantizar. Por supuesto. Pero ¿quién podría garantizarlo con lo que estamos viviendo, el cambio climático, alteraciones que jamás se hayan visto en la temperatura? En Brasil, nuestro país vecino, ya han prohibido el uso del agua potable para los carnavales. Ya lo han prohibido. Por supuesto. En el país, que es la mamá del carnaval, más grande del mundo. Imagínate. Han prohibido la utilización de agua. Han prohibido, ¿por qué? Porque ellos están atravesando una de sus peores sequías. Hace 80 años no padecían esto y están comenzando a tomar medidas para poder utilizar o racionar el uso de agua potable. ¿A cuánto? Fíjate, están evaluando incluso que restringirían el servicio 5 días a la semana, solamente 2 días a la semana, en una ciudad donde el calor supera los 35 o llega hasta los 40 grados, ¿cierto? Solamente tener agua 2 veces a la semana. Pero es parte finalmente de las medidas, porque si hay sequía, hay que racionar. Un gobierno, una autoridad tiene que tomar, digamos, con la seriedad respectiva, ¿no es cierto?, las medidas necesarias. ¿Qué estamos esperando? Que nos pase esto para recién comenzar a cuidar el agua, para comenzar Desconocía lo de la sequía de Brasil. Sí, imagínate, en verdad que nosotros estamos tomando, digamos, como mucha referencia. Está pasando una nota. Sí, exacto. Nosotros estamos tomando mucha atención. Sao Paulo cortará el agua 5 días a la semana si persiste la sequía. Sí, ¡wow! Imagínate. Sao Paulo cortará el agua 5 días a la semana si persiste la sequía, señala el país. La falta de líquido alarma a la población y la industria brasileña teme grandes pérdidas. A este nivel ha llegado en Brasil. Imagínate. Claro, en realidad supera, por cierto, mucho nuestro número de población, pero eso no significa, por cierto, que nosotros, porque estamos felices y contentos y cuando estamos atravesando ello, debamos de desperdiciarlo. Yo creo que en realidad
hoy en día, si comenzamos a tomar conciencia de que este recurso puede escasear, así como nuestro país vecino, también nosotros deberíamos ir implementando medidas adecuadas en nuestra casa. Finalmente, nos va a también ser favorable en cuanto, si tenemos un medidor en nuestro propio bolsillo, crisólogo, no vamos a salir perdiendo. Quizás la gente podría decir, ay, qué barbaridad, qué mezquindad, no quieren que nos divertamos, no quieren, imagínate, ¿no? O sea, no habría forma, porque finalmente también favorece a nuestro bolsillo. Si uno paga tarifa plana finalmente y está acostumbrado, digamos, a desperdiciar el agua, porque finalmente paga todos los meses lo mismo, utilizarlo de manera racional significará que el día que la empresa de agua le coloque un medidor, va a tener una cultura adecuada del uso. A ver si te he seguido, mi querida Gabriela. Estamos hablando con Gabriela Conimán ya de la SUNAS, la superintendencia que regula los servicios de agua y de alcantarillado. A ver si te he entendido. Tú me quieres decir que las piscinas, cada una de estas piscinitas que han proliferado, estamos hablando de entre 3.000 y 7.000 litros de agua potable por piscinita. Exacto. Estamos hablando que cada baldazo de agua que le tiras a la gente está alrededor de 3 a 4 litros de agua por baldazo. Estamos hablando entonces que llenar un globito de agua es por lo menos medio litro con todo el agua que se chorrea al exacto, costado. Exacto, al llenarlo, imagínate. Estamos hablando de que hay gente que para llenar sus piscinitas están enchufándose, por decirlo así, a la red central, a la troncal del agua, para poder tener agua gratis, o sea, ni siquiera pagar su consumo. Y adicionalmente, ¿qué más? Que digamos, vandalizan los hidrantes, que son lo que utilizan los Cuéntame bomberos. Eso, por favor. Sí, esa es otra de las cosas que están... Las tomas de agua o hidrantes. Exacto, los hidrantes, esos ¿no? pequeños implementos que vemos a veces en las calles y que utilizan luego los bomberos para apagar un incendio. Las mangueras, pues, ¿no? Por supuesto. Las vandalizan, sí, y se conectan a través de ella para llenar las piscinas también. ¿Me estás diciendo que hay desalmados que manipulan, que fuerzan los hidrantes para llenar las piscinitas? Exacto. Imagínate. Y eso adicionalmente también, crisólogo, que el utilizar las piscinas, el colocar estas piscinas que ya hoy en día utilizan ya prácticamente un carril de una pista, ¿no es cierto?, de una avenida, de una calle, obstaculiza el tránsito. Este incendio que nosotros hemos visto, ¿no?, en Villa María del Triunfo hace algunas semanas y que ha dejado, por cierto, al comandante de los bomberos grave, todavía creo que sigue hospitalizado. ¿Por qué ellos manifiestan que han llegado un poco tarde? ¿Por qué? Porque estaban las piscinas en la calle. Entonces imagínate, o sea, ni siquiera estamos viviendo nuestra propia... para disparatada. Oye, lo que tú estás contando, mira, sería para reír, pero es para llorar. No, imagínate. O sea, y en cada calle y en cada cuadra están colocando 2 piscinas, obstaculizando el tránsito, más allá también. Entonces, todo esto se genera finalmente una réplica. No sé, la gente dice, bueno, si el vecino tiene, ¿por qué yo no puedo tener? Yo no, pues. Por supuesto, y comienzan a tener, Entonces, felizmente, ha habido ya, y hemos visto en las noticias del fin de semana, que municipios como Carmen de la Legua han prohibido la colocación, la implementación de piscinas en la vía pública. Y fíjate, qué buena medida, y saludamos, por cierto, ¿no es cierto?, justamente esta indicación del municipio, porque justamente Carmen de la Legua es uno de los distritos que tiene menos índice de micromedición. Solamente de todo el distrito, casi el 10 o el 12% de la población tiene medidor. El resto paga una tarifa plana, y justamente es donde vemos que se han comenzado a colocar más piscinas. Bueno, ya saludamos, por cierto, el hecho de que este municipio está, digamos, haciendo la prohibición respectiva, y esperamos que los otros distritos, como el caso del Callao, que solamente el año pasado, nos decía la empresa Sedapal, se habrían calculado que han colocado unas 500 piscinas callejeras, tomen también las mismas medidas. En distritos también como Independencia, que están, por ejemplo, en una zona alta. ¿Qué decían los vecinos que vivían en la parte, digamos, más alta, por ejemplo, quizás de un cerro de la zona de Tahuantinsuyo? Que cuando comienza a llegar el agua, que solamente tienen por horas, en el momento que tiene que llegar, solamente tienen unos pocos minutos, unas pocas horas. ¿Por qué? Porque el agua prácticamente ya se la gastaron todos aquellos que están en la parte baja, y obviamente en la parte de más arriba ya no llega. Exacto. ¿Por qué? Porque comenzaron a llenar las piscinas, comenzaron a juntar el agua para poder jugar carnavales. Entonces, finalmente ellos mismos se están perjudicando. Y fíjate, no tenemos que ir a extremos de la ciudad ni a zonas periféricas. No. Estamos en el mismo barrio, digamos, en el mismo cuadrante, teniendo esos tipos de problemas. Por eso que nosotros hacemos justamente esta convocatoria. No, esto, ¿sabes qué? Esto es motivo no solo de preocupación, esto ya es motivo de alarma, mi querida Gabriela. Esto ya es motivo de alarma. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos.
Son las 9:30 de la mañana. Continuamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Les habla Crisólogo Cáceres, quien tiene el gusto de tener en cabina a Gabriela Corimandia de la SUNAS. Y el tema de hoy, desperdicio del agua. Todo lo que usted debe saber como consumidor, como usuario de este recurso escaso, que nosotros pensamos erróneamente que abunda, que llueve a borbotones, que es algo que brota de la tierra de manera espontánea. No, señor, no, señora. El agua es un recurso cada vez más escaso, no solo en el país, sino en el planeta Tierra. El agua, dentro de poco, se va a convertir, según dicen algunos especialistas, en el motivo de las guerras futuras. El hombre ya va a pelear no solo por la anexión de territorios, sino por la posesión del agua, como sucedía en la antigüedad. Es decir, vamos a dar un círculo a cómo eran las guerras tribales antaño y vamos a empezar a pelear por la posesión del agua. Porque no hay nada, empezando por la propia vida, que pueda desarrollarse si no tienes agua. Y resulta que aquí en Perú, en Lima en particular, desperdiciamos el agua de una manera que da gusto mirar. Es increíble. Vamos a abrir los teléfonos para que usted nos pueda llamar. El 330-8487, el 0800-00071, la línea gratuita intergaláctica preferida por todos, por terrícolas y extraterrestres, la línea de Radio Nacional que nos permite recibir las llamadas de todo el Perú y mantener esa comunicación tan bonita, tan fluida que caracteriza a este programa que ya tiene más de 4 años. ¿Puedes creer? Imagínate. Llevas 4 años viniendo aquí, mi querida Gabriela. ¿Puedes creerlo? No, y me parece perfecto. Ya tenemos llamadas. Va a anotar, se premune de un papel para tomar nota, mi querida Gabriela. ¿Quién nos llama? Víctor de... Cercado de Lima. Víctor del Cercado, buenos días, te escuchamos. Doctor, muy buenos días. A la señorita Gabriela también igualmente, buenos días. Buenos días. Esto quizás lo que voy a vertir es algo repetitivo año tras año, y lo digo con total respeto a usted, doctor, y a la señorita que está a su lado. Siempre casi lo mismo en decir, hay que prácticamente rogarles, suplicarles a las personas que no desperdicien el agua. Donde yo habito hay 7 piscinas de hace 2 semanas, señor o señorita. Ahí las tienen el agua, se baña, bueno, en fin. ¿Dónde está? ¿A qué ente? ¿A qué ente? ¿Quién puede hacer algo? Correcto, esa es una muy buena pregunta, Víctor. Gracias por llamar. Tenemos ahora a Víctor del Callao. Víctor, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los clientes de Radio Nacional y buenos días también a su invitada. Se ha visto de que hay malgasto de agua. Yo vengo denunciando a varias emisoras, inclusive a la Municipalidad del Callao, sobre el mal uso del agua. Me refiero en el sector de la Chalaca, que corresponde Castilla, Gambetta, Santa Rosa y Duranto. Si vieran cómo está sembrado de piscinas portátiles. Yo me pregunto, hemos analizado, se ha visto que hay mal gasto, pero ¿quién da solución al problema? Porque si las entidades que he mencionado no hacen caso, no da solución, inclusive he tenido, digamos, la voluntad de llamar para al 0800 de la CEDAPAL, me dicen de que déjenme el mensaje. Entonces, lo que tenemos que dar, ¿quién da solución? Yo sugiero de que sería lo más posible de que decir quién está usando como piscina al frente de su vivienda y aplicarle o ponerle una notificación para que se pague efectivamente una multa. Va a ver que se van a tener muchas personas porque de otra manera no hay otra solución, porque aparte de eso deteriora la pista, la capa asfáltica de la pista. Claro. No sé, la municipalidad no quiere dar, digamos, solución al respecto. La CEDAPAL no sé si le cogerá las sugerencias que estoy proponiendo. Muchas gracias. Correcto, gracias a ti. Bueno, ya Víctor, las llamadas que pueden, bueno, les recordamos los teléfonos de cabina, 330-8487 y el 0800-00071. Estamos hablando con la SUNAS acerca del inconcebible desperdicio del agua por parte de nosotros los usuarios, que realmente no parecemos comprender la gravedad de nuestros actos. Pensamos que es algo gracioso, que es algo simpático, y quienes estamos en contra de este desperdicio somos vistos algunas veces como, oye, están haciendo escándalo, un escándalo por poca cosa, una lluvia en un vaso de agua. No es así. Tenemos otra llamada, Pedrito de Arequipa, la temible voz del Misti. Pedrito, buenos días. Un saludo a la señorita presente. Doctor, yo voy a hacer un reclamo sobre la condición del agua que nos sigue dando CEDAPAL
acá en Arequipa. Sedapar, eso toma nota. Con la protección ya no hecha de la SUNASA. A ver, vamos a tomar nota de eso. Nosotros todavía seguimos tomando esa agua con ese olor nauseabundo. ¿Qué hace la SUNASA, doctor? Ha apoyado a Sedapar al decir de que esta agua está todavía buena para el consumo de la ciudad de Arequipa. ¿Lo ha dicho la SUNAS? ¿Cuándo lo dijo, Pedrito? ¿Sabe qué, doctor? En radio, no me acuerdo qué radio de Arequipa. Ya. Que los ciudadanos arequipeños, el agua está bien tratada, solamente es el olor. Entonces yo pregunto, doctor, ¿en qué momento nos va a resarcir todo este daño que nos está haciendo esta agua en Arequipa? Y la SUNAS no dice nada. Correcto, buen punto, te va a contestar nuestra invitada, porque a mí me parece que quien diga que el agua que tiene un olor nauseabundo y vengan a decir, pero esa es para el consumo humano, toma la que se la tome él, ¿no? Pero los consumidores tenemos derecho a tomar agua cristalina. En todo caso ya nos haría el comentario pertinente de nuestra invitada. Tenemos ahora a Aurora de Surco. Aurora, buenos días. Doctor, buenos días. Disculpe que no sé el tema del que voy a... Desperdicio de agua, el tema de desperdicio de agua. Un ratito, yo quisiera que me diga, yo tengo un problema ahorita con un señor que le he hecho un contrato y no me ha pagado, le he dado la cuota inicial para el adelanto, pero no cumple. Entonces, ¿a dónde podría ir a quejarme, señor? Porque tengo un contrato con él. ¿Un contrato para que te haga qué, Aurora? ¿Para que te haga qué? Un estante. Que ven que iba a ser un estante, se le dio un adelanto y que resulta de que no lo he hecho ni tampoco se devuelve el dinero. Ya, yo te voy a contestar, ya, no te preocupes. Gracias por llamar. Tenemos ahora a nuestra adorable Felicity del Cercado. Felicity, buenos días. Yo soy cristólogo, buenos días. Buenos días, señorita Gabriela. Buenos días. Señorita, el problema es muy fuerte, no solamente por las piscinas que están en los parques en cantidad, porque ya no es una ni dos, son 7, 8, 10 piscinas, al margen de que ya no es del parque que sacan agua, sino de su propio bolsillo, ellos evitan cambiar el agua y la dejan 2, 3 semanas. Entonces eso acumula suciedad y llama a los mosquitos. ¿Y qué hace el Ministerio de Salud también? Una pandemia, una epidemia acá de dengue o de tantas enfermedades por los insectos, estamos expuestos todos, doctor. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Felicity, por estar siempre ahí. Tenemos ahora a Yolanda de Vitarte. Yolanda, buenos días. Días. Te escuchamos, Yolanda. Sí, doctor, como siempre felicitando, no nos perdemos ni un programa de usted, especialmente de usted. Doctor, qué buen tema están tocando, ¿no? ¿Y qué dirá pues la persona que usted ha invitado? Nuestras cuencas están, doctor, depredadas por las mineras. Yo tengo mi hijo que es ingeniero en minas. En una charla está comprobado que una minera mediana, doctor, gasta 3.500 litros de agua diario. Antamina, doctor, yo soy de Ancash. Esas pampas, cómo producía el trigo y la quinoa, todas las lagunas ha sido depredada por esa minera, doctor. Ancash ya no produce. Y para terminar, ¿a qué invitarte, doctor? Si es preciso, yo le llevaría la prueba, doctor. Yo tengo que hervir el agua y usted viera la cal cómo se asienta, como si uno le hubiera echado así cal de puñado. Entonces yo todos los días tengo que hervir el agua, dejar que asiente y recién esa agua utilizo hasta para cocinar. Y nosotros hemos hecho miles de quejas y años venimos, doctor, en esto. ¿Y qué cosa nos estará haciendo? ¿Qué órgano nos estará lastimando? Desde luego los riñones. Ojalá, doctor, también pongan pues acá esto. Ok, no ya ¿sabes qué, Yolanda querida? Estoy tomando nota de lo que me estás diciendo. Vamos a hacer un programa sobre este problema que acabas de mencionar, aparte del comentario que va a hacer nuestra invitada. Tenemos ahora a Soledad del Cusco. Soledad, buenos días. Doctor Cáceres, buenos días. Señorita Gabriela, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Siempre me preocupa el agua. Tengo ocasión de ir al santuario Señor de Coyoriti, en Oconate, y veo los nevados. Yo hace 25 años que voy. Eran blanco hasta el mismo santuario, pero ahora parecen copitos de adorno. La nieve se está yendo. Es cierto que el agua va a escasear, y me da mucha lástima que gasten el agua lavando carros o lavando veredas. Pero, doctor, yo sugiero que las construcciones
tengan todo lo que bote la lavadora para los desagües, para el desagüe, que no se vaya así al aire esas aguas, que sea conexiones para los baños. Claro, buscar alguna alternativa, mi querida Sole. Gracias por llamar. Estamos conversando acerca del desperdicio del agua, particularmente en general. En general el agua no se debe desperdiciar en ninguna estación del año, pero en verano es donde particularmente se agudizan una serie de comportamientos que tenemos los consumidores en relación al agua, porque pensamos de una manera totalmente desaprensiva que se trata de un recurso inagotable. Miguelito, ¿puede empezar a contestar nuestra invitada? Miguelito, te da plazo para que empieces a contestar. Perfecto. Brevemente. Sobre las llamadas relacionadas a las piscinas y que hacían, por cierto, a los vecinos. Uno de los señores que llamó mencionaba y decía, ¿se puede llamar a Sedapal? Por supuesto que sí. El acuafono es el 317-8000. Si ustedes están detectando como vecinos, vigilantes, por cierto, también de que no perjudique el servicio que llega luego a sus domicilios, y ustedes ven que están conectados de manera ilegal a la red, ya sea a través de medidor, a través, digamos, sacando el agua, la tubería que conecta también para el regado de los parques, al hidrante, ¿pueden denunciar esta conexión clandestina? Por supuesto que sí. Para el caso, por ejemplo, que mencionaba sobre el tema, digamos, del asfalto, de la vía, es cierto, esa medida solamente la puede tomar la autoridad local, en este caso el municipio. Ya hace un rato mencionábamos en el caso de Carmen de la Legua, ¿no es cierto?, que ya hay, digamos, un alcalde que ha tomado las medidas respectivas para, obviamente, porque impiden el libre tránsito en la calle. Lo que mencionaba nuestro amigo Pedro de Arequipa, es cierto, estamos pasando ahora una situación muy particular respecto a digamos, a las condiciones con las que los usuarios están recibiendo el agua en esta ciudad. Lo que les pedimos, por cierto, es que tengan la paciencia respectiva. ¿Qué pasa? Estamos ahorita atravesando algunas, digamos, condiciones que tiene la reserva El Pañe, que se está tomando las medidas respectivas con Sedapar, sí, que se está coordinando con Digesa, que es la autoridad, digamos, local en el tema de lo que es el control de calidad del agua, también. En ese caso lo que vamos a hacer es revisar a ver cómo está ahora la situación y podríamos estar quizás atendiéndolo a la persona. Si todavía, digamos, observa estos olores, digamos, nauseabundos, porque también estaba, digamos, comprometido el sabor, lo podemos atender también. Pero ya es un problema en realidad que ya veníamos observando desde hace un tiempo, Crisólogo. Pero igual, vamos a seguir ahondando en el tema, sí, y estableciendo a través de la autoridad de salud de que puedan certificar de que el agua que finalmente está discurriendo por los caños de los usuarios en Arequipa tienen finalmente las condiciones. Sí, porque es un problema. Realmente, Gabriela, los usuarios no pueden beber agua. O sea, el usuario tiene derecho a recibir un servicio de calidad por parte de las empresas prestadoras, es decir, un servicio idóneo. Siempre le decimos, revaloricen, exijan su derecho a recibir productos y servicios idóneos, es decir, aquello por lo que pagan. Y si el agua es oscura, si el agua es ploma, si el agua emite un olor nauseabundo, no es, por más que digan lo que digan las empresas, no es apta para el consumo humano. Y hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de los funcionarios de SUNAS en otros departamentos. Gabriela, ustedes que están en el área de comunicaciones monitoreen bien, porque imagínate, si mi autoridad que me debe proteger como usuario sale a decir, no, si el agua apestosa es apta para el consumo humano. No, o sea, el mensaje que está enviando la autoridad a los consumidores es un mensaje fatal. No, claro que sí, justamente por eso estamos en las coordinaciones, tanto con la empresa, con la autoridad también del agua, porque, a ver, no es por desligar la responsabilidad, Crisólogo, pero nosotros como supervisor de las empresas de agua tenemos y somos parte, digamos, del control de aquello que está, digamos, y que llega a la planta para ser potabilizada. Todo aquello que después, digamos, cae por nuestros caños, hay una autoridad, como el caso de la autoridad de salud, la Diresa en cada una de las regiones, que tiene competencia, pero igual, nosotros tomamos, digamos, como queja, como reclamo de los usuarios y estamos prestos para poder, digamos, optimizar el servicio. Por supuesto que sí, vamos a hacer la revisión y vamos a tratar de... Sí, por favor me avisas para comentarlo acá en el programa, sí. Ya, no, te ruego. Y fíjate que incluso está relacionado a lo que decía la vecina de Vitarte, la señora Yolanda, respecto a cómo llega el agua y cuando la hierve todo el tema del cal, del sarro que finalmente se forma seguro en su tetera, en la olla. Igual, haremos la revisión respectiva porque son, digamos, cosas que no deberían de pasar. Ojo, pero aún así sucede.
Entonces, de todas maneras es parte, digamos, digamos, del tema del agua. Cuando uno lo hierve, siempre se forma, digamos, el tema del sarro dentro de ellas y tenemos que lavar, por eso siempre bien las teteras, utilizar un poco de vinagre para que se suelte, digamos, de las paredes de la olla en la que estamos utilizando. Pero no debería, obviamente, tener, digamos, no debería ser muy notorio ni producir mucho. Igual vamos a hacer la revisión. Sí, te ruego y me vas a avisar, te comprometes, Gabriela. No, y aparte porque tú mencionas que podrían hacer el tratamiento de esto en un tema, por supuesto que sí. Hablemos precisamente de cómo deberían, digamos, también las personas observar cómo discurre el agua de sus caños. Atentos a cómo reciben el agua, amiguitos, amiguitas, también ese es un tema importante. Estamos hablando del desperdicio del agua potable con Gabriela Corimanya de la SUNAS. Tenemos a Estrella de Chiclayo. Estrella, buenos días. ¿Aló? Carrillo de Chiclayo. Sí, te escuchamos. Sí, solo por este programa y este tema sobre todo, ¿no? Claro. Es importantísimo. Efectivamente, el agua no es un recurso que se reproduzca, como por decir, pues no lo es la agricultura. Pues bien, acá en Chiclayo, para comunicar a la señorita de SUNAS, tenemos una entidad que maneja nuestros recursos para uso poblacional, pero sin embargo tal vez sus funcionarios no están con la capacidad, como es su gerente general y todos sus directores, ¿no? En la capacidad de poder hacer gestiones, sobre todo, ¿no? En hacer cumplir la ley de todos los contaminantes. Hoy en día, el que contamina paga y sin embargo, esas leyes no se están cumpliendo en nuestro país. Sería bueno que como aporte al gobierno hay que sugerirle que sean más duros con el cumplimiento de estas leyes. Muchas gracias. Correcto, no, muchas gracias a ti, muy buen punto, ¿no? Porque existen grandes empresas contaminantes, eso es verdad. ¿Cómo se fiscalizan a ellas? Tenemos a Miguel de Trujillo. Miguel, buenos días. Aló, Miguel. Aló, sí, doctor Cristóbal Cáceres, buenos días. Buenos días. Aló. Sí. Bueno, la pregunta que hicieron los primeros intervinientes en el tema, preguntaron a la señorita Gabriela y a usted también, doctor, qué medidas, qué sanciones van a adoptar o qué autoridades pueden adoptar medidas de sanción para las personas que hacen mal uso del agua. Aquellos que llenan las piscinas y que hacen uso, digamos, delictuosos de los hidrantes y todas esas cosas, ¿hay alguna autoridad o por lo menos el Congreso, alguna ley que sancione con multas que vayan por encima de una unidad impositiva tributaria, ¿no? De igual manera, una sugerencia para los alcaldes en las ciudades. Hay mucha gente que utiliza el agua potable para lavar veredas. Entonces, eso debe estar prohibido, eso debe estar sometido a una sanción. Y eso se debe, pues, digamos, tomar nota para que las autoridades locales eviten, digamos, que se haga mal uso del hidrante. Oye, qué buen punto, gracias, sí, porque ese tema de la gente que lava los carros a manguerazos, ¿no? O sea, ¿cuánto te puedes gastar en agua potable en lavar el carro en la manguera? Es un montón de agua. Es demasiada agua, no se lo manguereas todo y al final, como dijeron, hasta malogras no solo desperdicias el agua, sino malogras el asfalto. Por supuesto, y en realidad, fíjate, en 30 minutos de lavado de un auto se puede gastar 540 litros de agua. En 30 minutos de lavado de auto, 540 litros de agua. Exacto. Y hoy en día, por cierto, que existen diferentes formas finalmente de poder utilizar, de poder, digamos, ir y lavar un auto. Ya no debería utilizarse, pues, la manguera, ¿no? Un balde de agua, que hace un rato comentábamos que más o menos es 3-4 litros, ¿puede servir? Por supuesto que sí. Y si no, pues nos tenemos para poder llevarlo a otro tipo, digamos, de servicio, a una empresa. Utilicemos, digamos, adecuadamente el recurso. No tenemos que desperdiciarlo. Igual pasa con el regado de los jardines, ¿no? Se piensa o no se conoce en realidad que para regar un pequeño jardín no tiene que inundarse de agua, ¿no? Porque en realidad hasta las plantas mismas se ahogan de tanta agua finalmente que uno les eche. Y el otro, digamos, también, ¿no? Limpian las pistas y las veredas. Sí, en realidad todavía hay personas que piensan que haciendo eso parecía que fueran a refrescar, digamos, un poco del sol, y tampoco es cierto. Entonces, malgastar el agua justamente es parte, digamos, de una de las cosas que venimos hoy día a conversar. Y las sanciones, bueno, no hay una sanción, no tenemos una prohibición como en nuestro país vecino. Como pasa en Brasil. Como pasa, por cierto, en Brasil, donde ya están prohibiendo, y finalmente, por ejemplo, en el caso para la celebración de carnavales. Pero
hace un rato les mencionaba, si las personas detectan que hay alguien que se está conectando de manera clandestina, ¿lo pueden denunciar? Por supuesto que sí. Nosotros en ese caso siempre le pedimos a los usuarios que sean vigilantes, porque toda esa agua que finalmente no se cobra, no se factura, la terminamos asumiendo todos los demás usuarios, porque es una pérdida económica para la empresa. Y una empresa de agua es una empresa pública, es una empresa en realidad de todos los ciudadanos. Entonces, en realidad, sí, pues qué bueno que, por ejemplo, así la señora que llamó de Chiclayo hace un llamado a que las empresas de agua se manejen de manera eficiente, sí, y nosotros los usuarios tenemos que estar atentos a ello también para poder exigir que nuestras autoridades, ¿no es cierto?, administren adecuadamente un servicio tan importante como es el agua. Y otra cosa para mencionar, que decía uno de los señores respecto de las piscinas, se empoza el agua, sí, se están convirtiendo en focos infecciosos. Vamos a comentar eso luego de una brevísima pausa. Claro que sí. Bueno, se han mencionado problemas colaterales al desperdicio de agua propiamente dicho, como que tú malogras propiedades, el asfalto, por ejemplo, exacto, o como que obstruyes el acceso de unidades como las bomberiles, policía, o que destruye los hidrantes en el afán de divertirte, o incluso el tema de la contaminación sanitaria que estabas empezando a mencionar. Yo también vi el reportaje ayer en televisión cuando funcionarios del área de salud concurrieron a lugares de las piscinas y les explicaron los riesgos para la salud de estas aguas empozadas en verano. Por supuesto, claro, son riesgos para la piel, para el propio, digamos, sistema digestivo, porque es agua finalmente que a veces uno sin querer termina consumiendo. Es agua que no tiene la dosis adecuada de cloro. Cuando uno va a una piscina de estas que, por ejemplo, autoriza la entidad de salud y le llaman piscinas saludables, es porque tienen, ¿no es cierto?, los implementos, los aditivos necesarios para poder echar el cloro que requiere, ¿no es cierto?, para las personas que finalmente van a utilizar la piscina. Tienen un recirculante, porque el agua no puede estar empozada, calentándose, y esto hace daño, por supuesto que sí. Finalmente podemos estar pensando que tenemos para poder llenar nuestra piscina, pero esto nos va a generar un costo adicional en lo que es el riesgo a la salud. Solamente ahí para terminar, Crisólogo, fíjate, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona debería solamente utilizar 50 litros al día. Al día. 50 litros. Con eso no estamos hablando de restricciones, estamos hablando de una un uso cantidad simplemente responsable. Absolutamente razonable, ¿no? Por supuesto que sí. Es, digamos, lo que debería usar en promedio. Pero nosotros llegamos a utilizar 250 litros al día. 5 veces más. 5 veces por más. Persona. Exacto. No hay país que aguante, pues. Por supuesto. O sea, nadie puede mantener ese ritmo de consumo, no sé, de babilónico. Exacto. Es y entonces, increíble. Yo creo que si empezamos por casa, si empezamos con el uso tan sencillo simplemente, por ejemplo, de un vasito de agua, que ni siquiera es un vasito, porque incluso está comprobado que uno se puede lavar los dientes con medio vaso de agua y haberse cepillado y haberse utilizado, digamos, adecuadamente, por supuesto que sí, no tiene que ser con un montón de agua. Si nosotros comenzamos simplemente con este pequeño tip, yo creo que luego el resto, digamos, de nuestra casa podríamos hacer, digamos, un uso adecuado. En realidad convocamos a las personas nuevamente, si tienen, en el caso, digamos, al interior del país, si detectan este uso, digamos, clandestino del agua, llamen a su empresa de agua, denuncien, porque esto es un robo. Para las personas, digamos, que ven, digamos, que sus calles están siendo obstruidas por el uso, digamos, desmedido de estas piscinas, llamen a su municipio, porque es el municipio el responsable finalmente de... O sea, no hay una autoridad única que conozca estos temas, sino que hay diversas autoridades dependiendo del tema de que se trate. Por supuesto. Como o sea, en el caso de obstrucción de la vía pública, el municipio, ¿no? En el caso, digamos, de que, por ejemplo, sea o se esté convirtiendo en un foco infeccioso, también las municipalidades, por supuesto, DIGESA, los propios municipios que tienen dentro de sus políticas también proteger la salud de sus vecinos, como el caso del Carmen de la Legua, también el uso desmedido de agua que finalmente en el Calma de Carnavales y que después se generan actos vandálicos. Hay municipios como Ate, como el RIMAC, que están poniendo multas a las personas que juegan. No, pero además eso es delito, o sea, el Ministerio Público podría intervenir tranquilamente para hacer las acusaciones que sean necesarias. Creo que solo cuando se apliquen sanciones en este tema podrán empezar a cambiar las cosas, porque seguimos haciendo estas campañas año tras año, tras año, tras año, pero lamentablemente el problema, lejos de empezarse a solucionar, parece que cada año se agrava, y eso es algo que, aunque puede resultar perturbador, no nos impide seguir luchando para que la gente tome cada vez mayor conciencia respecto al uso responsable del agua, que, como hemos dicho a lo largo de este programa, es un recurso sumamente escaso. No crea que porque usted abre el cañito y le sale un chorro de agua, es que es
un recurso abundante, es un recurso escaso. Bueno, se acabó el tiempo, le agradecemos a nuestra invitada Gabriela Conimanya de la SUNAS, el regulador en materia de agua, por esta presentación, y con ustedes, amiguitos y amiguitas, será hasta mañana. Chao.